Mi hermano exigió $2 millones de mi fideicomiso para su startup. Estábamos en la cena de cumpleaños de mi padre, rodeados de toda la familia, cuando Rodrigo se levantó con su copa de vino y anunció: «Hermana, necesito que confíes en mí. 2 millones. Es todo lo que necesito para revolucionar la industria tecnológica». La sala quedó en silencio. Mi madre me miraba expectante. Mi padre asentía con orgullo hacia su hijo. Y yo, con mi tenedor a medio camino hacia mi boca, sentí como todos los ojos se clavaban en mí, esperando mi respuesta. Rodrigo sonrió con esa seguridad que siempre había tenido, esa certeza de que yo, como siempre, cedería. «Es una inversión familiar», agregó, levantando su copa. «Todos ganamos». Cuando dejé caer mi tenedor sobre el plato, el sonido metálico resonó como un disparo en el comedor. «No», dije simplemente, y tomé un sorbo de mi agua. La expresión de Rodrigo cambió instantáneamente. Su sonrisa se congeló. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa. Mi cuñada, sentada junto a Rodrigo, palideció visiblemente. Nadie esperaba esa respuesta. Durante 32 años, había sido la hermana complaciente, la que siempre apoyaba las ideas de Rodrigo, la que nunca cuestionaba nada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo había pasado los últimos 6 meses descubriendo exactamente qué tipo de hombre era mi hermano. Y lo que descubrí me había abierto los ojos de una manera que jamás imaginé posible. Mi nombre es Valentina, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que mi familia era lo más importante en mi vida. Rodrigo, 4 años mayor que yo, siempre había sido el hijo dorado, el emprendedor brillante, el que iba a llevar el apellido Márquez a nuevas alturas. Yo era la hermana menor, la contadora callada que trabajaba en una firma respetable, pero sin el glamour de las startups tecnológicas. Mi abuelo, un inmigrante español que construyó un imperio textil desde cero, había establecido fideicomisos para sus 2 nietos antes de morir. El mío contenía exactamente $3 millones, accesibles cuando cumpliera 30. El de Rodrigo, idéntico, se había agotado completamente en 2 años. El fideicomiso familiar era algo de lo que nadie hablaba abiertamente, pero todos conocían su existencia. Cuando mi abuelo murió hace 8 años, dejó instrucciones específicas. El dinero era para asegurar nuestro futuro, no para despilfarrarlo. Rodrigo recibió su fideicomiso a los 30 años, hace 6 años. En ese momento, lanzó su primera startup, una aplicación de delivery que prometía revolucionar el mercado. Fracasó espectacularmente. Luego vino una empresa de criptomonedas. También fracasó. Después, un proyecto de realidad virtual. El patrón era siempre el mismo: grandes promesas, inversión masiva de dinero y eventual colapso. Pero Rodrigo siempre encontraba a quien culpar: socios desleales, el mercado, la mala suerte. Nunca su propia incompetencia. Cuando cumplí 30 años hace 2 años, accedí a mi fideicomiso. A diferencia de Rodrigo, no lo toqué inmediatamente. Como contadora, entendía el valor de dejar que el dinero creciera, de tener un colchón de seguridad. Invertí sabiamente, diversifiqué y observé cómo mi patrimonio aumentaba lentamente, pero de manera consistente. Mientras tanto, Rodrigo comenzó su 4ª empresa, esta vez con dinero prestado de mis padres, de amigos, de cualquiera que creyera en su visión. La startup actual se llamaba Next Gen Solutions, supuestamente una plataforma de inteligencia artificial para pequeñas empresas. Llevaba 2 años operando sin generar un solo peso de ganancia. La cena de cumpleaños de mi padre, donde todo explotó, había comenzado de manera normal. Mi madre había preparado paella, el plato favorito de papá. Mi cuñada Clara, la esposa de Rodrigo, llegó con un pastel costoso de una pastelería exclusiva. Rodrigo apareció con una botella de whisky que probablemente no podía costear. Yo traje un regalo simple pero significativo, un álbum de fotos que había restaurado digitalmente, lleno de recuerdos de cuando éramos una familia más unida. Durante la cena, Rodrigo dominó la conversación como siempre. Habló extensamente sobre Next Gen Solutions, sobre reuniones con inversores potenciales, sobre contratos que estaban a punto de cerrarse. Mi padre lo escuchaba con admiración evidente. Mi madre asentía entusiasmada. Clara parecía tensa, lo cual me llamó la atención. Fue después del postre cuando Rodrigo hizo su movimiento. Se levantó, pidió la atención de todos, y lanzó su petición como si fuera un brindis. «Hermana, necesito que confíes en mí». Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. No era una pregunta, era una declaración. En su mente, mi acuerdo era un hecho: $2 millones. Casi todo mi fideicomiso. Es una oportunidad única, continuó, mirándome con esa intensidad que siempre usaba para persuadir. Tenemos un inversor importante esperando,
pero necesitan ver que la familia está comprometida. Si pones 2 millones, ellos pondrán 5. Es matemática simple, Valentina. Tu inversión se triplicará en un año. Mi padre intervino entonces, su voz llena de ese tono paternal que siempre usaba cuando quería que yo hiciera algo. Tu hermano nunca te ha pedido nada así, Valentina. Es hora de que la familia se apoye mutuamente. Mi madre añadió, es tu hermano, mi amor. La familia siempre debe estar unida. Sentí la presión familiar, esa sensación asfixiante de obligación que había conocido toda mi vida. Rodrigo sonrió, seguro de que había ganado. Levantó su copa, esperando mi brindis de aceptación, y fue entonces cuando dije que no. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Rodrigo bajó lentamente su copa, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Qué dijiste?, preguntó, como si no hubiera escuchado correctamente. Dije que no, repetí, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía aceleradamente. No voy a darte $2 millones. Mi padre dejó caer su tenedor. Valentina, no seas egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Durante toda mi vida, había sido lo opuesto a egoísta. Había prestado dinero a Rodrigo cuando lo necesitaba. Había avalado préstamos. Había trabajado gratis como su contadora en sus primeros proyectos. Pero esta vez era diferente. Rodrigo se inclinó hacia mí, su expresión cambiando de sorpresa a algo más oscuro. Valentina, no entiendes. Esto no es solo sobre mí. Es sobre el legado familiar. El abuelo querría que apoyáramos esto. La mención del abuelo fue calculada. Todos sabíamos cuánto lo había admirado. Pero también recordaba sus palabras finales para mí, susurradas en su lecho de muerte. Cuida tu dinero, pequeña. Los soñadores son hermosos, pero los pragmáticos sobreviven. En ese momento, siendo joven, no entendí completamente. Ahora lo comprendía perfectamente. Mi abuelo había visto algo en Rodrigo que todos los demás se negaban a ver. No es una cuestión de querer o no, dije finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Es una cuestión de responsabilidad financiera. Rodrigo soltó una risa amarga. ¿Responsabilidad financiera? ¿Tú, que trabajas sumando números todo el día, vas a darme lecciones sobre negocios? El desprecio en su voz era inconfundible. Mi madre intentó suavizar el momento. Valentina, tal vez podrías considerar una cantidad menor. No tiene que ser 2 millones, pero Rodrigo la interrumpió bruscamente. No, mamá. O es todo o nada. Necesito que mi hermana demuestre que cree en mí. La manipulación era evidente para mí, pero mis padres no la veían. Clara, mi cuñada, había permanecido callada durante todo el intercambio. La miré directamente por primera vez esa noche. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando recientemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su copa de vino. Había algo en su expresión, una desesperación apenas contenida, que me hizo preguntarme qué más estaba sucediendo en el matrimonio de mi hermano. «Clara, ¿tú qué opinas?», pregunté directamente. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por mi pregunta. Ella abrió la boca, luego la cerró, mirando nerviosamente a Rodrigo. «Yo creo que Valentina debe hacer lo que considere correcto», dijo finalmente, con una voz apenas audible. Rodrigo se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla raspara ruidosamente contra el piso. «Esto es increíble. Mi propia hermana me da la espalda cuando más la necesito». Su voz subió de volumen. «¿Sabes qué, Valentina? Siempre supe que eras egoísta, siempre tan perfecta, tan cuidadosa con tu dinero, mientras yo arriesgo todo para construir algo grande». Mi padre intentó intervenir. «Rodrigo, cálmate». Pero mi hermano estaba en plena rabieta. «No, papá. Que todos sepan la verdad. Mi hermana prefiere ver su dinero crecer en un banco, mientras su familia lucha». «Tu familia no está luchando», dije con calma, aunque sentía la rabia creciendo dentro de mí. «Tú estás luchando porque has tomado malas decisiones empresariales repetidamente». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Rodrigo se quedó inmóvil, su rostro enrojeciendo peligrosamente. «¿Malas decisiones? ¿Eso es lo que piensas de mí, después de todo lo que he logrado?» «¿Qué has logrado exactamente?», pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire. 3 empresas fallidas, deudas que aún estás pagando. Y ahora otra startup que lleva 2 años sin generar un solo peso de ganancia real. El comedor se llenó de tensión eléctrica. Mi madre lucía horrorizada. Mi padre, confundido. Clara miraba fijamente su plato, como deseando desaparecer. Y Rodrigo me miraba con un odio que nunca antes había visto en sus ojos.
Eres una traidora, dijo finalmente, su voz baja y venenosa. Una traidora a tu propia sangre. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Esto no se queda así, Valentina. Vas a arrepentirte de humillarme frente a toda la familia. Y con eso, salió de la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. Clara se apresuró a seguirlo, pero no sin antes dirigirme una mirada que no pude interpretar completamente. Mis padres me miraron con una mezcla de decepción y confusión. Valentina, ¿por qué hiciste eso?, preguntó mi madre, su voz quebrada. Tu hermano solo pedía apoyo. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura. Mamá, papá, hay cosas que no saben sobre Rodrigo, sobre su empresa actual, sobre su situación financiera real. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué hablas? Era el momento de decidir cuánto revelar. Durante los últimos 6 meses, había descubierto cosas sobre mi hermano que me habían roto el corazón. Información que había obtenido de manera completamente legal, pero que cambiaría todo. La pregunta era, ¿estaba lista para destruir la imagen que mis padres tenían de su hijo dorado? Me quedé mirando a mis padres, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Rodrigo les ha estado mintiendo, dije finalmente. Sobre todo. Mi padre se enderezó en su silla, su expresión endureciéndose. Valentina, esas son acusaciones muy serias. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si presintiera algo terrible. Pero yo había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Clara me llamó una noche llorando. Era casi medianoche, y su voz al teléfono estaba cargada de pánico y desesperación. Valentina, necesito hablar contigo, pero Rodrigo no puede saber que te llamé. Nos encontramos al día siguiente en un café lejos de nuestro vecindario, donde nadie de la familia pudiera vernos. Lo que Clara me reveló esa tarde me dejó helada. Rodrigo está mintiendo sobre todo, me dijo, sus manos temblando alrededor de su taza de café. La empresa no tiene ningún inversor esperando. No hay contratos a punto de cerrarse. No hay nada, Valentina. Solo deudas. Clara me explicó que durante los últimos 2 años, Rodrigo había estado usando dinero de la familia para mantener la ilusión de éxito. Los préstamos que mis padres le habían dado, supuestamente para expandir la empresa, se habían ido en pagar deudas anteriores y mantener un estilo de vida que no podía costear. Nos van a quitar la casa, me confesó Clara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodrigo hipotecó nuestra casa sin mi conocimiento. Firmó mi nombre en documentos. Cuando lo descubrí, ya debíamos $500,000 al banco. Estamos a 3 meses de la ejecución hipotecaria. La revelación me dejó sin aliento. ¿Cómo pudo hacer eso? Clara bajó la mirada, avergonzada. Encontré la manera. Tenemos cuentas conjuntas. Él tiene acceso a mi información. Y yo. Yo fui estúpida. Confiaba en él completamente. Me mostró entonces una carpeta que había traído consigo, llena de documentos bancarios, estados de cuenta, notificaciones legales. La evidencia era abrumadora y devastadora. Next Gen Solutions no solo no tenía inversores esperando, sino que técnicamente ya estaba en bancarrota. Rodrigo había estado pagando los salarios de sus empleados con tarjetas de crédito. Había falsificado registros para mostrar ingresos inexistentes. Y lo más grave, había estado desviando dinero de pequeños inversores que habían confiado en él. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté. Clara me miró con desesperación. Porque sé que pronto te va a pedir dinero. Te va a pedir tu fideicomiso. Y necesitas saber la verdad antes de que te manipule como me manipuló a mí. Le prometí a Clara que investigaría todo discretamente. Como contadora certificada, tenía acceso a bases de datos públicas y contactos en el mundo financiero. Durante los siguientes meses, reconstruí meticulosamente el imperio de mentiras de mi hermano. Cada descubrimiento era más perturbador que el anterior. Descubrí que Rodrigo había tomado dinero de al menos 15 inversores pequeños, la mayoría amigos de la familia o conocidos que confiaban en el apellido Márquez. Les había prometido retornos del 30% en un año. Ninguno había visto un solo peso de regreso. Cuando confrontaban a Rodrigo, él siempre tenía excusas: problemas temporales de flujo de efectivo, retrasos con clientes importantes, complicaciones legales que se resolverían pronto. Pero la verdad era que nunca hubo clientes importantes. Next Gen Solutions era poco más que una oficina alquilada y un sitio web elegante. También descubrí algo aún más perturbador. Rodrigo había estado usando el nombre y la reputación de nuestro difunto abuelo para atraer inversores. Les decía que estaba continuando el legado familiar, que el abuelo había creído en esta visión antes de morir. Todo era mentira.
El abuelo había muerto sin saber nada sobre Next Gen Solutions, pero la gente mayor, que había conocido y respetado al abuelo, confiaba en Rodrigo por asociación. Varios de ellos habían invertido los ahorros de toda su vida. Uno de esos inversores era don Alberto, un viejo amigo del abuelo que había trabajado con él en la fábrica textil durante 40 años. Don Alberto había invertido $100,000, todo lo que tenía ahorrado para su retiro. Cuando lo visité discretamente para preguntarle sobre su inversión, lo encontré viviendo en un pequeño apartamento, preocupado por pagar sus medicamentos. «Tu hermano me prometió que duplicaría mi dinero en un año», me dijo con tristeza. «Necesitaba ese dinero para la operación de mi esposa. Pero cada vez que pregunto, me dice que espere un poco más. La culpa me consumió. Esto estaba sucediendo bajo el nombre de mi familia. Contraté discretamente a un investigador privado para verificar todo lo que Clara me había dicho. El informe que recibí confirmó mis peores temores y añadió nuevas revelaciones. Rodrigo no solo estaba en problemas financieros, estaba al borde de enfrentar cargos criminales por fraude. La Comisión Nacional Bancaria ya había iniciado una investigación preliminar sobre Next Gen Solutions. Había evidencia de que Rodrigo había falsificado documentos financieros para obtener préstamos. Las autoridades aún no habían presentado cargos, pero era solo cuestión de tiempo. El investigador también descubrió algo sobre la vida personal de Rodrigo, que me rompió el corazón por Clara. Mi hermano tenía una amante, una mujer llamada Andrea, 25 años, quien curiosamente trabajaba como consultora de relaciones públicas para Next Gen Solutions con un salario exorbitante de $15,000 mensuales. Dinero que supuestamente estaba destinado a operaciones comerciales se estaba usando para mantener a la amante de mi hermano. Las fotografías que el investigador había obtenido eran inconfundibles. Rodrigo y Andrea en restaurantes costosos, en un apartamento que él había alquilado específicamente para sus encuentros, incluso en un viaje a Cancún que supuestamente era un viaje de negocios. Confronté a Clara con esta información. Ella ya lo sabía. «Lo descubrí hace 3 meses», me confesó, su voz vacía de emoción. Enfrenté a Rodrigo y él me dijo que Andrea era solo una distracción del estrés. Me prometió que terminaría con ella si yo lo apoyaba con sus inversores, si convencía a más personas de confiar en él. La manipulación era tan profunda que Clara, una mujer inteligente con maestría en psicología, había quedado completamente atrapada en las redes de mi hermano. «¿Por qué no lo dejaste?», le pregunté. «Porque amenazó con destruirme», respondió Clara. «Dijo que si lo dejaba, se aseguraría de que yo también perdiera todo, que me culparía del fracaso de la empresa, que le diría a tu familia que yo lo había traicionado». Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a permitir que Rodrigo destruyera más vidas. Comencé a documentar todo meticulosamente. Guardé copias de documentos, grabé conversaciones cuando era legal hacerlo, recopilé testimonios de inversores perjudicados. Creé un archivo exhaustivo que demostraba no solo la incompetencia empresarial de Rodrigo, sino su fraude deliberado. Sabía que eventualmente me pediría mi fideicomiso, y cuando lo hiciera, estaría preparada para decir que no y respaldar mi negativa con hechos irrefutables. También hice algo más. Secretamente, comencé a ayudar a algunos de los inversores más vulnerables. No podía devolverles todo su dinero sin levantar sospechas, pero podía ayudarlos de maneras discretas. Le pagué la operación de la esposa de don Alberto, haciéndole creer que su seguro había cubierto más de lo esperado. Ayudé a otra pareja mayor a evitar la ejecución hipotecaria de su casa, pagando anónimamente sus atrasos. No era suficiente para compensar el daño que Rodrigo había causado, pero era algo. Y cada vez que ayudaba a alguien, sentía que estaba honrando el verdadero legado del abuelo, no la versión distorsionada que Rodrigo había creado. Mientras tanto, Rodrigo continuaba con sus mentiras cada vez más elaboradas. En las reuniones familiares, hablaba sobre expansión internacional, sobre contratos millonarios con empresas estadounidenses, sobre invitaciones para hablar en conferencias tecnológicas. Mi madre lo escuchaba con orgullo. Mi padre veía en él al heredero del legado familiar. Y yo, sabiendo la verdad, tenía que sentarme en silencio y escuchar cómo mi hermano tejía su red de engaños. Clara me miraba a través de la mesa en esas cenas, sus ojos suplicando en silencio que no revelara nada todavía. Ella necesitaba tiempo para prepararse para lo que vendría. El cumpleaños de mi padre se convirtió en el escenario inevitable de la confrontación. Clara me había advertido una semana antes. «Va a pedirte el dinero en la cena». Lo escuché practicando su discurso. «Tiene todo planeado para que te sientas obligada a decir que sí». Le agradecí por la advertencia y me preparé mentalmente.
Llevé conmigo un sobre sellado con documentos clave, solo en caso de que la situación lo requiriera. Sabía que decir que no sería suficiente. Rodrigo no aceptaría un simple rechazo. Tendría que defender mi posición, y eso significaba revelar al menos parte de lo que sabía. La noche de la cena, observé cuidadosamente a Rodrigo. Estaba nervioso, lo cual era inusual para él. Sus manos temblaban ligeramente cuando servía el vino. Bebió más de lo normal durante la cena, probablemente para armarse de valor. Clara apenas tocó su comida. Yo me mantuve tranquila, sabiendo que el momento llegaría. Y llegó, exactamente como Clara había predicho. El discurso ensayado sobre familia, legado, oportunidades únicas, la presión social de hacerlo público en lugar de pedírmelo en privado, la manipulación calculada de invocar al abuelo y sugerir que mi negativa sería una traición a la memoria familiar. Cuando dije que no, vi algo en los ojos de Rodrigo que reconocí inmediatamente. Pánico puro. Ese dinero no era solo importante para él, era desesperadamente necesario. Los acreedores estaban cerrándose, las amenazas legales se acumulaban, y mi fideicomiso representaba su última esperanza de mantener viva la farsa. Por eso había reaccionado con tanta violencia. No era solo orgullo herido, era miedo existencial. Y ahora, sentada a la mesa con mis padres, mirándolos esperar mi explicación, supe que había llegado el momento de revelar la verdad. Papá, mamá, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando la situación financiera de Rodrigo. Lo que descubrí es peor de lo que imaginan. Mi padre frunció el ceño, su expresión a la defensiva. ¿Investigando? ¿Espiando a tu propio hermano? Protegiéndome, corregí. Y protegiendo a esta familia de un desastre financiero ilegal. Saqué el sobre que había traído, colocándolo sobre la mesa. Aquí está la evidencia. Next Gen Solutions está técnicamente en bancarrota. Rodrigo ha defraudado a múltiples inversores. La casa de Clara está a punto de ser ejecutada porque Rodrigo la hipotecó sin su conocimiento real, y hay una investigación criminal preliminar en curso. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se había puesto completamente pálida. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas, sacando los documentos. Mientras él leía, vi cómo la comprensión y el horror iban llenando su rostro. Esto no puede ser verdad, susurró finalmente mi madre. Rodrigo nunca, pero mi padre la interrumpió, su voz tensa. Estos son documentos bancarios reales, estados de cuenta, notificaciones legales. Me miró con una mezcla de shock y algo parecido al respeto. ¿Cómo conseguiste todo esto? Soy contadora, respondí simplemente. Tengo acceso a bases de datos públicas. Y Clara me pidió ayuda. Mi madre dio un grito ahogado. ¿Clara sabía? ¿Ella te ayudó a espiar a tu hermano? La incredulidad en su voz me dolió. Clara está siendo víctima de Rodrigo tanto como cualquier otra persona, expliqué con firmeza. Él falsificó su firma en documentos, la manipuló psicológicamente y la engañó con otra mujer a quien le paga $15,000 al mes con dinero de inversores. Ahora fue mi padre quien se quedó sin aliento. Mi padre pasó las siguientes horas leyendo cada documento, haciéndome preguntas, verificando fechas y cifras. Como empresario exitoso antes de su retiro, entendía perfectamente lo que estaba viendo. Y con cada página que leía, vi cómo la imagen que tenía de su hijo dorado se desmoronaba. $500,000, murmuraba, mirando las notificaciones hipotecarias. Dios mío, va a perder su casa. Mi madre lloraba en silencio, negando con la cabeza. Debe haber una explicación. Rodrigo cometió errores, pero no es un criminal. Mamá, dije suavemente. El fraude documentado aquí no son errores. Son acciones deliberadas y calculadas. Le mostré específicamente los registros que mostraban cómo Rodrigo había falsificado informes financieros para obtener préstamos. Él sabía exactamente qué estaba haciendo. Y lo que es peor, usó el nombre del abuelo para engañar a personas que confiaban en nuestra familia. Eso pareció llegar a mi madre más que cualquier otra cosa. El abuelo había sido su héroe. El hombre que había acogido a mi madre cuando se casó con mi padre. La idea de que Rodrigo había manchado ese legado la destrozó visiblemente. Mi padre dejó los documentos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Le di $200,000 el año pasado. Me dijo que era para expandir la empresa, para contratar más personal. Hizo una pausa, procesando la traición. ¿Ese dinero también se fue? Consulté mis notas y asentí.
Parte de él fue para pagar deudas con tarjetas de crédito, otra parte para el apartamento donde se encuentra con Andrea, y el resto se usó para crear la ilusión de éxito, pagando por oficinas más grandes que no necesitaba y eventos promocionales que no generaron ningún cliente real. Tenemos que confrontarlo, dijo mi padre finalmente poniéndose de pie. Ahora mismo. Pero coloqué una mano sobre su brazo. Papá, espera. Hay más que necesitas saber antes de enfrentarlo. Les expliqué sobre la investigación criminal, sobre cómo cualquier confrontación directa podría alertar a Rodrigo y permitirle destruir evidencia o huir. Les conté sobre los inversores ancianos que habían perdido sus ahorros, personas que ellos conocían personalmente. Les mostré las fotografías del investigador privado que documentaban la infidelidad de Rodrigo. Con cada revelación, veía cómo la familia que conocíamos se desintegraba. Mi madre finalmente rompió su silencio prolongado con una pregunta que me sorprendió. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías todo esto cuando él te pidió el dinero esta noche? Asentí. Por eso dije que no, mamá. No porque sea egoísta o porque no ame a mi hermano, sino porque darle ese dinero sería como entregarle una pala para que cabe más profundo el hoyo en el que ya está metido. Mi padre asintió lentamente, comprendiendo. Y habría arrastrado tu dinero con él en su caída. Exactamente. Pasamos el resto de la noche planificando qué hacer. Mi padre quería llamar a Rodrigo inmediatamente, pero lo convencí de esperar. Necesitamos proteger a Clara primero, argumenté. Ella es legalmente responsable de algunas de esas deudas debido a las cuentas conjuntas. Necesita asesoría legal antes de que confrontemos a Rodrigo. También les expliqué que debíamos considerar a los inversores defraudados. Si esto se maneja mal, podrían perder cualquier oportunidad de recuperar algo de su dinero. Mi padre, a pesar de su dolor, entendió la lógica. Acordamos reunirnos al día siguiente con un abogado especializado en fraude financiero. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, recibí un mensaje de texto de Rodrigo. Era venomoso y acusatorio. Espero que estés feliz destruyendo a tu familia. Todo esto es tu culpa. Si hubieras confiado en mí, nada de esto sería necesario. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Mi hermano, incluso enfrentando la exposición de sus mentiras, todavía encontraba la manera de culparme a mí. Era incapaz de aceptar responsabilidad por sus propias acciones. Guardé el mensaje como evidencia adicional de su estado mental y seguí conduciendo. Al día siguiente, nos reunimos en la oficina de Gerardo Campos, un abogado especializado en derecho mercantil y fraude financiero. Mi padre había pedido la recomendación a través de contactos confiables, sin revelar específicamente de qué se trataba el caso. Gerardo, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia, escuchó nuestra historia en completo silencio, revisando los documentos que yo había compilado. Cuando terminamos de explicar la situación, suspiró profundamente. Señores, esto es extremadamente serio. Su hijo está enfrentando potencialmente múltiples cargos criminales: fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos. Estamos hablando de años de prisión si es declarado culpable. Mi madre sollozó al escuchar las palabras años de prisión. Mi padre se mantuvo estoico, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Gerardo continuó. Hay varias opciones aquí. La primera es cooperar con las autoridades, lo que podría resultar en un trato más favorable para Rodrigo, pero significaría testificar contra él. La segunda es intentar resolver esto privadamente con los inversores, devolviendo su dinero para evitar cargos, aunque dado el monto total adeudado, eso sería financieramente devastador para su familia. La tercera opción es no hacer nada y esperar que las autoridades nunca presenten cargos formales, aunque basándome en la evidencia aquí, considero eso muy improbable. ¿Qué pasaría con Clara?, pregunté. Ella es legalmente responsable de algunas deudas, pero no sabía sobre el fraude. Gerardo asintió. Necesitamos protegerla inmediatamente. Le recomendaría que contrate su propio abogado y comience el proceso de divorcio tan pronto como sea posible. Si puede demostrar que su firma fue falsificada y que no estaba al tanto del fraude, tiene buenas posibilidades de no ser considerada responsable penalmente. Sin embargo, financieramente, la situación es más complicada. Las deudas matrimoniales son responsabilidad compartida a menos que pueda probar coerción o fraude, lo cual en su caso parece factible, pero requerirá litigio. Mi padre preguntó lo que todos estábamos pensando. ¿Hay alguna manera de salvar a Rodrigo de ir a prisión? Gerardo se inclinó hacia adelante, juntando sus manos sobre el escritorio. Honestamente, señor Márquez, eso depende de varios factores. Si Rodrigo coopera,
Si devuelve tanto dinero como sea posible, si acepta responsabilidad, podríamos negociar con los fiscales. Pero basándome en lo que me han contado sobre su comportamiento, su negación, su tendencia a culpar a otros, me preocupa que no esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr el mejor resultado posible. Salimos de la oficina del abogado con un plan de acción. Primero, Clara necesitaba ser informada sobre su situación legal y conectada con su propio abogado. Segundo, necesitábamos contactar discretamente a los inversores principales y evaluar si estaban dispuestos a llegar a un acuerdo en lugar de presentar cargos criminales. Tercero, y más difícil, necesitábamos confrontar a Rodrigo con la verdad y ofrecerle la oportunidad de hacer lo correcto, aunque todos dudábamos de que la aprovecharía. Mi padre tomó la responsabilidad de organizar una reunión familiar completa para el fin de semana. Durante los días siguientes, mientras nos preparábamos para la confrontación, Rodrigo envió múltiples mensajes a diferentes miembros de la familia. A mis padres les envió mensajes sobre la traición de su hija. A mí me enviaba amenazas apenas veladas sobre exponer secretos que supuestamente yo tenía. A Clara le suplicaba que le diera más tiempo para arreglar todo. El patrón era claro: manipulación, intimidación y súplicas, todo diseñado para controlar la narrativa y evitar asumir responsabilidad. Cada mensaje que enviaba solo confirmaba la evaluación del abogado sobre su carácter. Clara, mientras tanto, se había mudado temporalmente a casa de su hermana. Con mi ayuda y la de su nuevo abogado, comenzó el proceso de separación legal y protección de sus derechos. Descubrimos que efectivamente, su firma había sido falsificada en varios documentos clave, lo cual fortalecía significativamente su caso. También encontramos evidencia de que Rodrigo había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas sin su conocimiento. Fue tan estúpida, me dijo Clara una tarde mientras revisábamos documentos. Confié en él completamente. Nunca revisé las cuentas porque asumí que él estaba manejando todo responsablemente. No fuiste estúpida, le aseguré. Fuiste confiada, que es diferente. Él explotó esa confianza sistemáticamente. Clara tenía lágrimas en los ojos. A veces me pregunto cuándo cambió, si siempre fue así y yo simplemente no lo veía, o si el estrés y el fracaso lo convirtieron en esta persona. Era una pregunta que yo también me había hecho sobre mi hermano. El Rodrigo que conocí cuando era niño, el hermano mayor que me protegía en el recreo, ¿era real? ¿O siempre había tenido esta capacidad para la manipulación y el engaño, simplemente esperando las circunstancias adecuadas para manifestarse? El sábado llegó, el día de la reunión familiar. Mi padre había alquilado una sala privada en un restaurante neutral. No queríamos tener esta conversación en casa donde las emociones serían aún más intensas. Gerardo, nuestro abogado, estaría presente para guiar la conversación y asegurar que todo se documentara apropiadamente. También invitamos a Clara, quien inicialmente no quería asistir, pero finalmente aceptó cuando le expliqué que su presencia era importante para demostrar las consecuencias reales de las acciones de Rodrigo. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Rodrigo llegó tarde, como era típico en él. Entró en la sala con una expresión de indignación ensayada, claramente esperando estar enfrentando solo a nuestra familia, no a un abogado desconocido también. ¿Qué es esto?, exigió saber inmediatamente. ¿Ahora necesitas un abogado para reuniones familiares, papá? Mi padre, quien había ensayado este momento durante días, se mantuvo firme. Siéntate, Rodrigo. Tenemos mucho de qué hablar. Rodrigo miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en Clara. ¿Tú también estás en esto?, le preguntó con acusación. Clara no respondió, simplemente mantuvo su mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Mi padre comenzó con una voz sorprendentemente tranquila, dado el dolor que sabía que sentía. Rodrigo, durante las últimas semanas, hemos descubierto información muy perturbadora sobre tu empresa y tus finanzas personales. Colocó una copia de los documentos frente a Rodrigo. Queremos darte la oportunidad de explicarte antes de que decidamos cómo proceder. Rodrigo ni siquiera miró los documentos. En cambio, me señaló directamente. Déjame adivinar. Mi querida hermana ha estado inventando historias, ¿verdad? Envidiosa de mi éxito, tratando de sabotearme porque le pedí un simple préstamo. No es un préstamo cuando no tienes forma de devolverlo. Intervine con calma. Y no son historias cuando tengo documentación bancaria, testimonios de inversores y registros legales que respaldan cada afirmación. Rodrigo se volvió hacia mi padre.
¿Le crees a ella en lugar de a tu propio hijo? Sin siquiera escuchar mi versión, mi padre suspiró. Rodrigo, tu hermana ha demostrado ser excepcionalmente meticulosa. Los documentos que ha compilado provienen de fuentes oficiales. No puede haber inventado estados de cuenta bancarios o notificaciones de tribunales. Gerardo, el abogado, tomó la palabra. Señor Márquez, soy Gerardo Campos, especialista en derecho mercantil. Su familia me ha consultado sobre su situación legal. Debo informarle que hay evidencia significativa de múltiples actividades potencialmente criminales, incluyendo fraude de valores, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos de inversores. Actualmente hay una investigación preliminar en curso por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Esta reunión es una oportunidad para que usted coopere voluntariamente y potencialmente minimice las consecuencias legales que enfrenta. El color drenó del rostro de Rodrigo. Por primera vez, pareció comprender que esto no era simplemente un drama familiar que podría manipular hasta salirse con la suya. Yo necesito hablar con mi propio abogado, tartamudeó. Por supuesto, concordó Gerardo. Eso es su derecho. Sin embargo, debo advertirle que el tiempo es crucial aquí. Cada día que pasa sin cooperación hace más difícil negociar un resultado favorable. Le entregó a Rodrigo su tarjeta profesional. Le sugiero que consulte con un abogado criminalista lo antes posible. Si decide cooperar, puede contactarme para coordinar. Mi madre, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz estaba llena de dolor. Rodrigo, ¿es verdad? ¿Falsificaste documentos? ¿Engañaste a personas que confiaban en ti? ¿En nosotros? Rodrigo la miró, y por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza genuina, pero duró solo un segundo antes de que la actitud defensiva regresara. Mamá, todas las empresas tienen problemas de flujo de efectivo. Eso es normal. Iba a devolver todo el dinero una vez que los contratos grandes se cerraran. ¿Qué contratos grandes?, preguntó mi padre. Según la información que tenemos, no hay contratos pendientes, no hay clientes esperando, no hay inversores legítimos interesados en Next Gen Solutions. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones basadas en chismes y documentos sacados de contexto. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Clara habló por primera vez, su voz apenas un susurro, pero llenando la sala. Hipotecaste nuestra casa sin mi consentimiento real. Falsificaste mi firma, y me engañaste con Andrea mientras me decías que me amabas. Rodrigo se congeló en seco. Lentamente se volvió para mirar a Clara. ¿Tú le contaste sobre Andrea? La acusación en su voz era inconfundible, como si Clara fuera la que había traicionado a alguien. Clara finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había una fuerza que no había visto antes. Le conté a Valentina todo, sobre las deudas, sobre las mentiras, sobre Andrea, sobre cómo me manipulaste durante años. ¿Y sabes qué, Rodrigo? Fue lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Eres una perra traidora, soltó Rodrigo, su máscara de víctima cayendo completamente para revelar la fealdad debajo. Mi padre se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. No le hablas así a tu esposa. Su voz tronó en la sala. O a cualquier mujer, especialmente no cuando ella ha sido la única que ha permanecido a tu lado mientras destruías todo a tu alrededor. Rodrigo se volvió hacia mi padre, su rostro retorcido en una expresión de rabia y desesperación. Tú no entiendes nada. Ninguno de ustedes entiende la presión bajo la que estaba. Tenía que mantener la empresa funcionando. Tenía que mantener la imagen del éxito porque ustedes esperaban eso de mí. Nadie te pidió que cometieras fraude, dije con calma. Nadie te pidió que engañaras a personas inocentes. Nadie te pidió que hipotecaras la casa de Clara sin su conocimiento. Esas fueron tus elecciones, Rodrigo, y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Rodrigo me miró con un odio puro. Esto es todo por tu culpa. Si solo me hubieras dado el dinero, nada de esto habría pasado. Podría haber solucionado todo, pero no. Tenías que ser la hermana perfecta, guardando tu precioso dinero mientras tu familia se hunde. La lógica distorsionada era asombrosa. En la mente de Rodrigo, él era la víctima. Yo era la villana por negarme a financiar su esquema fraudulento. Los inversores a quienes había robado aparentemente no merecían consideración. Clara, a quien había engañado y traicionado, era una traidora por exponer sus mentiras. Todo era culpa de alguien más, nunca suya. Y en ese momento, comprendí completamente que mi hermano era incapaz de cambiar.
incapaz de aceptar responsabilidad, incapaz de ser la persona que nuestra familia necesitaba que fuera. Gerardo intervino nuevamente, su voz profesional y distante. Señor Márquez, nuevamente le insto a que busque representación legal inmediatamente. Su familia está dispuesta a ayudarlo a navegar esta situación, pero solo si usted demuestra disposición para enfrentar la verdad y trabajar hacia una resolución. Si elige continuar negando y culpando a otros, me temo que las consecuencias serán significativamente más severas. Le entregó a Rodrigo un sobre. Aquí hay copias de los documentos clave que su familia ha compilado. Su abogado necesitará revisarlos. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas, finalmente comenzando a comprender tal vez la gravedad de su situación. ¿Qué van a hacer?, preguntó, su voz perdiendo algo de su beligerancia anterior. Mi padre respiró profundamente. Eso depende en gran medida de ti, hijo. Si cooperas, si trabajas con Gerardo para hacer las cosas bien tanto como sea posible, intentaremos minimizar el daño. Pero si continúas mintiendo, si continúas tratando de manipular la situación, entonces no tendremos otra opción que dejar que las autoridades manejen esto completamente. ¿Me entregarían?, preguntó Rodrigo incrédulo. ¿Tu propia familia me entregaría a la policía? La pregunta era cargada de acusación, como si nosotros fuéramos los que estábamos traicionándolo a él. Mi madre habló, su voz quebrada pero firme. No te entregaríamos, hijo. Ya te entregaste tú mismo con tus acciones. Nosotros solo estamos eligiendo no ser cómplices de tus crímenes. Era la declaración más dura que había escuchado de mi madre en toda mi vida, y el peso de esas palabras se asentó sobre todos en la sala como una lápida. Rodrigo nos miró a todos, uno por uno. Podía ver su mente trabajando, calculando, buscando un ángulo, una forma de salir de esto. Pero por una vez en su vida, no había salida fácil. No había mentira lo suficientemente convincente. No había manipulación lo suficientemente efectiva. No había víctima a quien culpar que pudiera borrar la evidencia documentada de sus crímenes. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tiempo para hablar con un abogado. Gerardo asintió. Tiene hasta el final de la semana. Después de eso, su familia procederá con los pasos legales necesarios, con o sin su cooperación. Rodrigo salió de la sala sin decir otra palabra. Lo observamos irse, y por primera vez vi a mi padre llorar. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos profundos y desgarradores de un hombre cuya imagen de su hijo había sido completamente destrozada. Mi madre lo abrazó, sus propias lágrimas cayendo. Yo me quedé sentada, sintiendo el peso de todo lo que había puesto en movimiento. Clara permaneció inmóvil, su rostro pálido pero resuelto. Habíamos cruzado un punto de no retorno. La familia Márquez nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes a la confrontación, Rodrigo desapareció. No respondía llamadas, no contestaba mensajes. Clara fue a la casa que habían compartido y encontró que él había empacado algunas cosas y se había ido. Andrea, su amante, también había desaparecido. El apartamento que Rodrigo había alquilado para sus encuentros estaba vacío. Por un momento, temimos que hubiera huido del país, lo que habría complicado enormemente cualquier proceso legal. Pero Gerardo nos informó que sus cuentas bancarias, aunque prácticamente vacías, todavía mostraban actividad local. Estaba en algún lugar de la ciudad, escondiéndose. Mientras tanto, comenzamos el proceso de controlar el daño. Mi padre, usando sus contactos de toda la vida en el mundo empresarial, empezó a contactar discretamente a los inversores más afectados. La conversación era siempre la misma: reconocer lo que Rodrigo había hecho, expresar horror familiar genuino y ofrecer trabajar hacia alguna forma de restitución. No todos fueron receptivos. Don Alberto, el anciano amigo del abuelo, rompió a llorar cuando mi padre lo llamó. «Pensé que estaba invirtiendo en el legado de tu padre», dijo. «Nunca imaginé que el nieto de mi viejo amigo sería capaz de esto». Descubrimos que el daño era aún más extenso de lo que habíamos pensado inicialmente. Rodrigo había tomado dinero no solo de inversores conocidos, sino también de personas que habían confiado en él a través de plataformas de inversión en línea. Había utilizado promesas falsas y documentos fabricados para atraer a pequeños inversores que soñaban con multiplicar sus ahorros. En total, había al menos 30 personas que habían perdido dinero, con un total que superaba los $2 millones. Era una suma devastadora, más de lo que mi familia podría esperar devolver incluso vendiendo todo lo que teníamos.
Clara finalmente recibió noticias de Rodrigo 5 días después de la confrontación. Él le envió un mensaje de texto largo, lleno de autocompasión y acusaciones. Le decía que ella había destruido su vida al hablar conmigo, que todo esto era culpa de ella por no apoyarlo lo suficiente, que si ella hubiera sido una verdadera esposa, él no habría necesitado buscar consuelo con Andrea. El mensaje era tan absurdamente egocéntrico que casi habría sido cómico si no fuera tan trágico. Clara me mostró el mensaje, sus manos temblando. Incluso ahora, incluso después de todo, no puede aceptar que hizo algo malo. El abogado de Clara le aconsejó no responder al mensaje. En cambio, usamos el mensaje como evidencia adicional de la mentalidad de Rodrigo para su divorcio. También revelaba información útil. Rodrigo estaba claramente monitoreando las actividades familiares de alguna manera. Sabía que Clara me había mostrado el mensaje porque envió otro inmediatamente después, acusándome de envenenar a su esposa contra él. La paranoia y la victimización eran totales. No había espacio en su narrativa para la responsabilidad personal, solo enemigos y traidores que conspiraban en su contra. Una semana después de la reunión, recibí una llamada inesperada. Era de un detective de la Unidad de Delitos Financieros. La investigación preliminar de la Comisión Nacional Bancaria había escalado a una investigación criminal completa. Querían hablar conmigo sobre lo que sabía respecto a las actividades de mi hermano. Coordiné con Gerardo, quien me acompañó a la entrevista. Durante 3 horas, repasé toda la evidencia que había compilado, explicando cómo había descubierto el fraude, proporcionando documentación y testimonios. El detective, un hombre llamado Ramírez con 20 años de experiencia en fraudes financieros, escuchó con atención profesional. Hizo un trabajo excepcionalmente exhaustivo, comentó Ramírez cuando terminé. Honestamente, esto nos ahorra meses de investigación. Con esta evidencia, podemos proceder con cargos formales. La realidad de esas palabras me golpeó como un martillo. Mi hermano iba a ser arrestado. Enfrentaría cargos criminales. Posiblemente iría a prisión. Había sabido que esto era una posibilidad desde el principio, pero escuchar al detective decirlo con tanta certeza hizo que fuera real de una manera que antes no lo había sido. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo de prisión? Ramírez consideró la pregunta. Depende de varios factores. Si se declara culpable y coopera, tal vez de 3 a 5 años. Si va a juicio y es declarado culpable, podríamos estar hablando de 10 a 15 años. Las cifras eran impactantes. Mi hermano, que había crecido en una familia privilegiada, que había asistido a las mejores escuelas, que había tenido todas las ventajas posibles, podría pasar la mejor parte de su vida adulta en prisión. ¿Y todo por qué? Por orgullo, por una necesidad insaciable de parecer exitoso, por una incapacidad para admitir fracaso y empezar de nuevo de manera honesta. 2 semanas después de la confrontación familiar, Rodrigo finalmente apareció. No vino a casa de mis padres ni intentó contactarme directamente. En cambio, su abogado contactó a Gerardo. Rodrigo estaba dispuesto a negociar, pero solo bajo ciertas condiciones. Quería inmunidad completa a cambio de devolver tanto dinero como pudiera. Quería que la familia cubriera cualquier diferencia en las cantidades adeudadas. Y quería que todos firmáramos acuerdos de no divulgación para que nada de esto se hiciera público. Las demandas eran tan desconectadas de la realidad que Gerardo casi se rió cuando las leyó. Su cliente no está en posición de dictar términos, le dijo Gerardo al abogado de Rodrigo, durante una llamada que todos escuchamos en altavoz. Enfrenta múltiples cargos criminales con evidencia sustancial. La única pregunta real es si coopera para obtener una sentencia reducida, o si esto va a juicio y enfrenta el peso completo de la ley. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Finalmente, el abogado de Rodrigo preguntó, ¿qué están dispuestos a ofrecer? Mi padre, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. Dile a mi hijo que estamos dispuestos a ayudarlo a navegar el sistema legal. Pagaremos por un buen abogado. Estaremos presentes en su juicio. Pero no vamos a encubrir sus crímenes ni a vaciarnos financieramente para pagar sus deudas. Eso es todo lo que podemos ofrecer. La negociación real tomó semanas. El abogado de Rodrigo, un hombre llamado Javier Soto con experiencia en defensa criminal, finalmente logró que Rodrigo entendiera la gravedad de su situación. No había salida mágica. No había manera de evitar las consecuencias. La mejor esperanza era cooperar completamente, mostrar remordimiento genuino y trabajar hacia alguna forma de restitución a las víctimas. Rodrigo, enfrentando finalmente la realidad inevitable, aceptó declararse culpable de fraude y falsificación de documentos,
a cambio de una sentencia recomendada de 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3. El día del proceso judicial fue uno de los más difíciles de mi vida. Ver a mi hermano de pie frente al juez, esposado, vestido con un traje que mi padre había comprado para la ocasión, fue surreal. El Rodrigo que había conocido, arrogante y seguro de sí mismo, había sido reemplazado por un hombre pálido y demacrado que apenas podía levantar la mirada. Durante el proceso, varios inversores dieron declaraciones de impacto sobre cómo el fraude de Rodrigo había afectado sus vidas. Don Alberto, ahora con 83 años, habló sobre cómo había perdido los ahorros destinados para la atención médica de su esposa. Una joven madre soltera describió cómo había invertido el dinero del seguro de vida de su difunto esposo, esperando asegurar el futuro educativo de sus hijos. Cuando le tocó hablar a Rodrigo, su abogado le había preparado una declaración, pero cuando se puso de pie, Rodrigo se desvió del guión. «Sé que lo que hice fue imperdonable», comenzó, su voz quebrándose. «Traicioné la confianza de personas que creyeron en mí. Arruiné el nombre de mi familia, destruí mi matrimonio, y todo porque no podía admitir que había fallado». Hizo una pausa, tomando aliento tembloroso. Mi hermana trató de detenerme, mi esposa trató de advertirme, pero yo estaba tan convencido de que tenía razón, tan seguro de que podía arreglar todo, que los empujé a todos lejos. Ahora entiendo que no estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una mentira, y esa mentira destruyó todo lo que era importante. Fue la primera vez que escuché a Rodrigo aceptar responsabilidad genuina. No hubo culpar a otros, no hubo excusas, solo reconocimiento de lo que había hecho. Mi madre sollozaba en silencio en el banco detrás de mí. Mi padre tenía el rostro enterrado en sus manos. Incluso Clara, sentada al otro lado de la sala, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El juez, una mujer de 60 años con décadas de experiencia, viendo casos de fraude, escuchó todo en silencio. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, habló directamente a Rodrigo. «Señor Márquez, he visto muchos casos de fraude financiero en mi carrera. He visto personas que muestran remordimiento solo porque fueron atrapadas. Pero también he visto personas que genuinamente comprenden el daño que han causado. Usted parece estar en algún punto intermedio. Reconoce sus crímenes, pero todavía estoy tratando de evaluar si verdaderamente entiende el impacto devastador que ha tenido en las vidas de sus víctimas». Se detuvo, revisando los documentos frente a ella. 30 personas confiaron en usted. 30 familias pusieron sus sueños, sus ahorros, su futuro en sus manos, y usted sistemáticamente los traicionó. Teniendo en cuenta su culpabilidad, su cooperación con las autoridades y la recomendación de la Fiscalía, sentenció a Rodrigo Márquez a 5 años de prisión federal por fraude y falsificación de documentos. El martillo golpeó con un sonido que resonó como un trueno en la sala silenciosa. Sin embargo, continuó la juez, dadas las circunstancias y su aparente remordimiento, suspenderé 2 años de esa sentencia. Cumplirá 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2 años, si mantiene buena conducta. Además, ordenó la restitución completa a todas las víctimas, que se pagará a través de un plan estructurado una vez que sea liberado. Rodrigo asintió, aceptando la sentencia sin protesta. Los oficiales se acercaron para llevárselo. Mientras pasaba junto a nuestro banco, se detuvo por un momento y me miró directamente. «Tenías razón», dijo simplemente. «Gracias por no dejarme arrastrarte conmigo». Fueron las últimas palabras que me diría como hombre libre. Los oficiales lo llevaron, y lo observé desaparecer por la puerta de la sala, hacia un futuro que él mismo había creado con sus elecciones. Mi padre se desplomó contra el respaldo del banco, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Mi madre lloraba abiertamente. Después del juicio, nos reunimos en un café cercano. Nadie hablaba mucho. ¿Qué se podía decir? Habíamos ganado, si es que se podía llamar así. Rodrigo enfrentaría consecuencias por sus acciones. Los inversores tendrían al menos la posibilidad de alguna restitución, aunque sabíamos que la mayoría nunca recuperaría su dinero completamente. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una tragedia familiar que podría haberse evitado si solo mi hermano hubiera sido capaz de admitir fracaso, de pedir ayuda honestamente, de valorar a las personas más que su imagen de éxito. Clara habló finalmente, rompiendo el silencio. ¿Hicimos lo correcto? Su pregunta flotó sobre la mesa. Mi padre fue quien respondió. Hicimos lo único que podíamos hacer. Rodrigo tomó decisiones que lastimaron a mucha gente,
Si lo hubiéramos encubierto, si hubiéramos pagado sus deudas y ocultado sus crímenes, habríamos sido cómplices, y él nunca habría aprendido nada. Mi madre añadió, su voz frágil, todavía es nuestro hijo, todavía lo amamos. Pero amar a alguien no significa permitirles destruir vidas sin consecuencias. En las semanas siguientes, la vida gradualmente encontró un nuevo ritmo. Clara finalizó su divorcio, reclamando su independencia financiera y emocional. Con la ayuda de su abogado, logró demostrar que la mayoría de las deudas de Rodrigo no eran legalmente su responsabilidad, dado que él había falsificado documentos y actuado sin su conocimiento. Vendió la casa que habían compartido, usando el dinero para pagar lo que legalmente debía y establecerse en un nuevo apartamento. Por primera vez en años, siento que puedo respirar, me dijo una tarde, mientras la ayudaba a desempacar en su nuevo hogar. Mis padres lucharon con el estigma social. En nuestra comunidad, donde el apellido Márquez había significado algo durante décadas, ahora representaba escándalo. Algunos amigos de toda la vida se distanciaron. Otros, sorprendentemente, se acercaron más, reconociendo el coraje que había requerido hacer lo correcto, a pesar del costo personal. Mi padre, especialmente, encontró consuelo en don Alberto, quien a pesar de haber perdido su dinero, apreciaba que la familia había intentado rectificar la situación. Tu padre habría estado orgulloso de cómo manejaste esto, le dijo don Alberto a mi padre un día. No del crimen, obviamente, sino de cómo enfrentaste la verdad. En cuanto a mí, mi vida cambió de maneras que nunca anticipé. La historia de cómo había documentado el fraude de mi hermano se difundió en círculos profesionales. Varias firmas de contabilidad forense me contactaron, interesadas en mi metodología y atención al detalle. Terminé recibiendo ofertas de trabajo significativamente mejores que mi posición actual. Pero más que oportunidades profesionales, gané algo invaluable: claridad sobre quién era y qué valores realmente importaban. Había puesto la verdad por encima de la comodidad familiar, la justicia por encima de la lealtad ciega. Y aunque había sido doloroso, fue lo correcto. Visité a Rodrigo en prisión 3 meses después de su sentencia. No había planeado hacerlo, pero mi padre me pidió que fuera. Necesito saber cómo está, me dijo. Pero no puedo ir yo mismo, todavía es demasiado. No necesitó terminar la frase. Entendí. Así que fui, atravesando las múltiples puertas de seguridad, siendo registrada, finalmente sentándome en un banco en una sala de visitas llena de otras familias viviendo sus propias tragedias. Cuando Rodrigo entró, vestido con su uniforme de prisión, parecía diferente. Más delgado, más tranquilo, de alguna manera más pequeño. No esperaba que vinieras, dijo Rodrigo, sentándose frente a mí con una mesa de metal entre nosotros. Papá me pidió que viniera, admití. Quería saber cómo estás. Rodrigo asintió lentamente. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, mucho tiempo para revisar todo lo que hice, todas las decisiones que tomé. Hizo una pausa, mirando sus manos. Tuviste razón sobre todo, sobre mí, sobre lo que estaba haciendo, sobre a dónde me llevaría. Si solo te hubiera escuchado cuando dijiste que no. Su voz se quebró ligeramente. No se trataba de que me escucharas, dije suavemente. Se trataba de que te escucharas a ti mismo, de que fueras honesto sobre quién eras y qué estaba sucediendo. Rodrigo levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. He estado asistiendo a terapia aquí. Obligatoria, pero resulta que la necesitaba. El terapeuta dice que tengo algo llamado trastorno narcisista. Básicamente, construí toda mi identidad alrededor de ser exitoso, de ser admirado. Cuando comencé a fallar, no pude aceptarlo porque destruiría quién pensaba que era. Así que mentí. Y seguí mintiendo hasta que las mentiras se convirtieron en quién era. La vulnerabilidad en su admisión era completamente diferente del Rodrigo que había conocido. ¿Qué vas a hacer cuando salgas?, pregunté. Rodrigo consideró la pregunta. Honestamente, no lo sé. No puedo volver al mundo empresarial. No después de esto. Mi récord criminal asegura eso. Pero tal vez eso sea bueno. Tal vez necesite encontrar valor en algo más que dinero y estatus. Sonrió tristemente. El terapeuta sugiere que podría ser útil compartir mi historia con otros, tal vez hablar en escuelas de negocios sobre fraude corporativo, convertir mi fracaso en una advertencia para otros. Hablamos durante la hora completa que nos permitían. Fue la conversación más honesta que había tenido con mi hermano en años, tal vez en toda nuestra vida. Cuando terminó la visita y los guardias vinieron a escoltar a Rodrigo de regreso, se detuvo y me miró por última vez. Gracias, Valentina.
Sé que suena extraño, pero gracias por no dejarme salirme con la suya. Si lo hubieras hecho, si me hubieras dado ese dinero, probablemente habría arruinado aún más vidas antes de que finalmente me detuvieran. Le sostuve la mirada. No fue fácil. No lo hice porque te odiaba. Lo hice porque te amaba demasiado, como para verte destruirte completamente. Salí de la prisión sintiendo una mezcla compleja de emociones. Tristeza por lo que mi hermano había perdido, por los años que pasaría encerrado, pero también algo parecido a la paz. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que tal vez, eventualmente, algo bueno podría surgir de esta tragedia. Rodrigo tenía la oportunidad de convertirse en una persona diferente, mejor. No sabía si la aprovecharía, pero la posibilidad existía, y eso era más de lo que había tenido cuando estaba libre, pero atrapado en sus propias mentiras. 6 meses después del juicio, algo inesperado sucedió. Varios de los inversores que Rodrigo había defraudado se reunieron y crearon un pequeño fondo comunitario. No era para buscar venganza o presionar por más restitución, era para apoyarse mutuamente a través de las dificultades financieras que enfrentaban como resultado del fraude. Don Alberto, a pesar de ser una de las víctimas más afectadas, ayudó a organizar el grupo. Me invitaron a asistir a una de sus reuniones, no como la hermana del perpetrador, sino como alguien que había intentado hacer lo correcto. En esa reunión, conocí personas cuyas vidas habían sido devastadas por las acciones de Rodrigo. Una mujer llamada Patricia había perdido $75,000, todo el fondo universitario de su hija. Un hombre llamado Tomás había invertido el dinero que estaba ahorrando para abrir su propio restaurante. Una pareja mayor, los Herrera, habían puesto $100,000 pensando asegurar sus últimos años de vida. Cada historia era un recordatorio del impacto real y humano del fraude de Rodrigo. Estas no eran cifras abstractas en un balance, eran sueños destruidos, futuros robados, confianza traicionada. Pero lo que más me impactó fue su capacidad para perdonar, no a Rodrigo necesariamente, sino a la situación. No podemos vivir en amargura, dijo don Alberto durante la reunión. Ya perdimos nuestro dinero, no vamos a perder también nuestra paz mental. El grupo había decidido que en lugar de perseguir sin fin la restitución que probablemente nunca recibirían completamente, trabajarían juntos para